Le quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que se unen a través de Facebook y YouTube en esta mañana para disfrutar de nuestro gran culto de este día a cargo de nuestro pastor Domingo Arias, sino también a los que lo ven pues más adelante. Bienvenidos y que sea de gran bendición a sus vidas. Ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestros anuncios. Como todos ya saben, cada martes a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico a cargo de nuestro pastor Domingo Arias en este edificio, en el Salón 118, cada martes a las 7:30 y a través de Zoom. Están todos cordialmente invitados. Los jueves tenemos nuestro ministerio de oración a las 7 de la noche a través de Zoom. Los hermanos también que no se puedan unir pueden enviarnos su petición de oración, por la cual diariamente estamos orando en privado. Los domingos aquí estamos, como cada domingo, nuestro culto dominical a cargo de nuestros pastores Domingo Arias y pastor Juan Abreu. Están invitados y también están invitados a invitar a una persona. Entonces ya saben, mis hermanos, que no nos cansemos de anunciar nuestro culto y de darle información a todo aquel de habla hispana en nuestra área. Hermanos, ahora vamos a continuar adorando a nuestro Señor Jesús. También aquellos hermanos que quieran ofrendar y diezmar a través de nuestra cuenta de Zelle, tenemos Zelle. En la pantalla también pues tendrán la información. Ahora vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesús. Seguimos adorando a nuestro Señor Jesús. En Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En este nuevo año, que nosotros nos aferremos a esa palabra de Dios, ¿verdad? A la Biblia, que es nuestra guía, que es la que nos saca de los problemas, que es la que nos da consuelo, ¿verdad? Sin ella vamos a estar perdidos, mis hermanos. Vamos a cantar todos juntos tu palabra. Es como aceite sobre mí.
Y ahora con nosotros, nuestro pastor. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Esta canción recuerda unas palabras expresadas por el mismo Jesús, quien dijo un día a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un día maravilloso, es el último día del año, y hoy, como último día, qué bueno es estar aquí en la casa de Dios. A veces las personas quieren las bendiciones de Dios, pero no hacen lo suficiente para buscar las bendiciones del Señor. Y quiero pedirles un momentito en pie. Vamos a reverenciar la palabra de Dios en el libro de Josué. Un poquito más de audio, por favor, acá, un poquitito, no mucho. Josué capítulo 1, versículo 7 hasta el 9. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Es la cita que estaremos desarrollando en esta mañana. Y el título es Un consejo para que le vaya bien en el próximo año. Creo que es un mensaje que todos necesitamos escuchar. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra, ¿eh? Padre bendito, queremos en este día, en esta mañana tan especial, darte las gracias. Gracias, Señor, porque nos permite ver el final de un año y el inicio de un nuevo año. Gracias, Padre, porque ha estado con nosotros los 365 días de este año. Y gracias, Señor, porque estará con nosotros los 366 días del próximo año. Rogándote, Padre, que tu gracia nos guíe, nos guarde. Ayúdanos, Señor, a recibir el consejo de hoy. Tu palabra nos da la clave para que nos vaya bien en este próximo año, para que enderecemos nuestros pasos, para que las cosas puedan ser totalmente diferentes. Ayúdanos a asimilar esta enseñanza, a guardarla en nuestros corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: un consejo para que le vaya bien en el próximo año. Hay una frase que dice que el que oye consejo muere de viejo, ¿verdad? Llega a viejo. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, descubrimos que se trata de una historia fascinante, hermanos. De qué manera Dios sacó de Egipto a este pueblo, después del Señor haber enviado 10 plagas sobre los egipcios y ya puestos en libertad. Cómo el Señor abrió el mar rojo para que su pueblo pasara al otro lado y así librarlos del ejército de Faraón que había salido detrás de ellos. Caminaron por el desierto que está alrededor de la meseta del Sinaí durante 40 años. Es importante pensar en esto. No sembraron un solo árbol
y comieron cada día. Y a pesar de andar por un desierto, nunca les faltó agua. ¿A cuántos? ¿A una familia? A más de 2 millones de personas que eran los israelitas que salieron de Egipto. Después de todo esto ya estaban listos para entrar en una nueva etapa. ¿Cuál era esa nueva etapa? La conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida. La primera etapa ellos la vivieron en Egipto. Eran esclavos, se acostumbraron a ser maltratados por los egipcios. La segunda etapa fue la de peregrinar por aquel desierto. Ahora se acostumbraron durante 40 años a vivir una vida nómada, se mantuvieron mudándose de un lugar a otro durante aquellos 40 años. Ahora venía una tercera etapa. En esta vivirían estables en un solo lugar, pero tenían que batallar contra los pueblos que habitaban en aquella región de Canaán. Probablemente usted se haya preguntado, ¿por qué si Dios le había prometido esta tierra de Canaán, ellos tendrían que pelear para vivir en ella? ¿Por qué si Dios les había asegurado que ellos iban a vivir allí, esta gente tendría que batallar para poder vivir en aquel lugar? Es importante de que entendamos que hay varias consideraciones que podemos destacar, pero en este día la respuesta principal que podemos dar para esta pregunta es que los israelitas debían aprender a confiar en Dios. Ellos debían mantenerse firmes, creyendo que en cada batalla el Señor les daría la victoria. La vida está llena de batallas. Usted y yo estamos enfrentando diferentes situaciones en diferentes circunstancias. Es importante que salgamos de este lugar hoy creyendo que cada una de esas batallas, pequeñas y grandes de la vida, el Señor estará con nosotros. Nos hará la victoria. Saldremos nosotros hacia adelante, no con nuestra fuerza, no con nuestra capacidad, sino por la fe en Él, por esa confianza que debemos desarrollar en Él. Para los israelitas la victoria era segura, la tierra era segura, pero la conquista podía prolongarse por largo tiempo o podía ser por corto tiempo. Esto es importante poder entenderlo. La victoria era segura, la tierra estaba asegurada, pero el obtenerla podía prolongarse largo tiempo, podía ser por corto tiempo. ¿De qué iba a depender, hermanos? El tiempo iba a depender de la fidelidad de ellos hacia Dios. Dios no falla, Dios cumple su palabra, pero Dios espera que nosotros seamos fieles, que nosotros cumplamos con su palabra. Si ellos se sometían a Dios, si ellos obedecían a lo que el Señor les mandaba, el éxito estaba asegurado y se iba a lograr en menor tiempo que el que tal vez ellos estaban imaginando. Cuando nosotros leemos lo que el Señor le dijo a Josué en este capítulo 1, resalta una expresión. Si usted puede ver y puede revisar estos versículos conmigo y aún mirar en su Biblia, desde el verso 6 hemos leído desde el 7, pero en su Biblia usted puede observar que es una expresión que se repite. Está en el verso 6, está en el verso 7, está en el verso 9. Y la expresión es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta expresión aparece repetida. En 4 versículos se repite 3 veces la misma expresión. Cuando nosotros pensamos
¿En dónde estaba Josué? ¿Y dónde estaba el pueblo? Estaba en la frontera de la tierra prometida. Estaban para entrar a aquella tierra. Así que aquello se trataba de una conquista militar. Eran batallas que se iban a celebrar, donde unos morirían y otros iban a sobrevivir. Si yo le pregunto a usted en este día, para hacer una batalla, ¿qué se necesita? Que la persona sea valiente, ¿verdad? Que sea valiente, que sea esforzada. Una persona llena de cobardía no puede ir a la guerra porque está derrotada antes de iniciar la batalla. En este punto quiero señalar algo importante. Recuerda, hermanos, usted y yo estamos batallando con diferentes circunstancias de la vida. Recuérdese, antes de emprender algo, por difícil que sea, confíe en el Señor, confíe en Él, cree en Él, crea que Él está a su lado. A veces oímos esto y a veces nosotros lo aceptamos, pero al momento de practicarlo fallamos. Ponemos nuestro esfuerzo, nos desesperamos, caemos en angustia inmediatamente. El llamado de Dios es para que confiemos en Él. Cuando una persona va a ir a una batalla, tiene que vencer la cobardía, tiene que vencer el miedo. Ahora, todo esto es verdad en cuanto a la guerra. Y les confieso, mis hermanos, que durante muchos años leí estos versículos enfocado en la valentía que debía tener Josué para comandar el ejército de Israel contra sus enemigos. Porque, ¿qué iban ellos a hacer? Una batalla, una guerra, conquistar aquellos pueblos y ocupar el territorio de ellos que Dios había prometido. Pero les confieso algo, este lunes de esta semana vi algo que nunca había visto en estos versículos. Y es que la valentía y el esfuerzo que Josué tenía que hacer no era para pelear, hermanos, sino para obedecer y guardar la ley que el Señor mandaba en su palabra. Voy a repetirlo. Josué, la valentía y el esfuerzo que debía hacer no era para pelear, para sacar una espada y matar enemigos, era para cumplir la ley de Dios, lo que Dios mandaba en su palabra. Veamos el pasaje bíblico, Josué capítulo 1, verso 7, lo vamos a ir viendo parte por parte estos 3 versículos. Noten cómo comienza el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear? Aquí no habla de tomar una espada física. A Josué no se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para que pelee, para que mate a tus enemigos. No. ¿Para qué era necesario esforzarse y ser valiente? Mira lo que sigue diciendo el verso 7. Note conmigo esta enseñanza. Para cuidar ¿de qué? Pelear bien. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, no hay un poder más grande en este mundo que el poder de la palabra de Dios. Que lo que Dios promete, que lo que Dios nos dice. Ahora, muchas veces lo que estamos acostumbrados a tener un sentimiento emotivo en un momento determinado, y en ocasiones nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, pero luego se nos olvida. Y pasan las horas y aquello cambia y lo que parecía ser una confianza en Dios se desvanece. Debemos levantarnos confiando en Dios. Debemos pasar el día confiando en Dios y debemos dormirnos otra vez confiando en Dios. Eso es lo que el Señor
nos pide, eso es lo que el Señor nos manda. Aquí no se trataba de fuerza y de valentía para pelear, sino de obediencia al mensaje del Señor, ese mensaje que Dios había dicho a través de Moisés. Ya estaban escritos los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, el Pentateuco, ya estaban escritos. ¿Y qué era lo que Josué tenía que hacer? Obedecer lo que decía la palabra de Dios, cumplir con lo que la palabra de Dios le mandaba. Josué podía ser delgado y sin musculatura, y nadie le iba a poder vencer si él se cuidaba de cumplir los mandatos de la ley de Dios. Josué sería invencible en la conquista de la tierra. Quiero que entiendan esto, hermano. No era que él no tenía que hacer un esfuerzo físico. Sí, en la vida tenemos que hacer esfuerzo físico porque vivimos en un mundo físico, material, y hay cosas materiales que debemos alcanzarlas, pero cuando tenemos a Dios por delante, no habrá dificultad que no podamos vencer. No habrá problemas que no haya una solución en las manos del Señor. Noten que este versículo dice que no se aparte de la palabra. ¿Cómo dice? Ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Mantente que recto, fiel a lo que dice la palabra de Dios. Así que se refiere aquí a rectitud. Se refiere a perseverancia en guardar lo que Dios dice en su palabra. Miren algo que mucha gente no entiende a cabalidad. Hay personas que pueden estar años estudiando, dicen: tengo que estudiar bien para poder sacar una carrera, y la persona tiene que ser fiel a sus estudios. La persona sabe que si no va a la escuela, si no estudia, no va a lograr lo que se está proponiendo. A una persona va a desarrollar un negocio, sabe que tiene que luchar, muchas veces comienza pequeñito y va creciendo, y hay sacrificio y esfuerzo y una lucha constante para la persona avanzar en su vida material. Todo esto está bien, es la manera de tener éxito, pero en el plano espiritual, ¿puede una persona un día decir: ok, yo voy a servir a Dios, a sacar un tiempo para Dios, y yo voy a garantizar que Dios estará conmigo en todo lo que se me antoje, en todo el tiempo de mi vida? No funciona así. La persona debe tener, ¿qué cosa? Rectitud para servir a Dios y perseverar. Es lo que el Señor le está diciendo a Josué. Le está diciendo: no te apartes de ella, que están viendo en el verso 7, no te apartes de esa palabra ni a diestra ni a siniestra, es decir, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que te mantenga firme. Es importante no diluir la palabra, es importante no arreglarla a nuestra conveniencia. Y es mucho más importante no ser rebelde a lo que dice la palabra de Dios. Puede que la palabra de Dios diga cosas que a nosotros no nos gusten, pero es importante que entendamos que Dios es Dios. ¿Y yo quién soy? Una creación de Dios. Yo no puedo determinar el final de Dios, pero Dios puede determinar mi final cuando Él quiera. Y yo no puedo hacer nada, porque Él es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Y en su amor nos ha dejado su palabra. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos rectamente obedeciendo la palabra de Dios. No vamos a diluir su palabra, no vamos a arreglarla a nuestra conveniencia, y mucho menos vamos a ser rebeldes a lo que la palabra de Dios nos dice.
porque Dios nos dejó su palabra para nuestro bienestar. No es para el bienestar de Dios. A veces una persona cree que le hace un favor a Dios. Y yo recuerdo ahora una frase muy común en mi país, que cuando una gente muere dicen Dios lo necesitaba. ¿Y Dios necesitaba a quién? Porque a quién Dios necesita. Y Dios me necesita a mí. ¿Y para qué? ¿Qué puedo yo hacer por Dios? Por eso, entonces a veces la gente cree, y hay prácticas religiosas donde la gente cree como que le hace un favor a Dios. Estoy como haciendo esto para Dios. Ay, le estoy haciendo un favor a Dios. ¿Y qué yo puedo hacer por Dios? Si Él es el creador, si Él me hizo a mí, si todo lo que existe Él lo sustenta, lo creó con su poder y su sabiduría. El único que se beneficia de acercarse a Dios soy yo. Dios es Dios y es todopoderoso. Josué, el jefe que Dios puso a la muerte de Moisés para que el pueblo conquistara la tierra de Canaán, se estaba acercando a lo desconocido. Hermanos, siempre que vamos a dar un paso importante existe una preocupación y surge inmediatamente una pregunta. ¿Cuál es la pregunta cuando vamos a dar un paso importante? ¿Qué pasará? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué va a suceder? Hay temor, y usted sabe, y lo que estoy diciendo no lo digo por usted, lo digo por mí, lo decimos por todos, porque usted y yo no controlamos el futuro, usted y yo no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasará. Yo creo que si una gente conociera el futuro, se moriría de la alegría o se moriría de la tristeza, pero se moriría, porque si en el futuro nos llega algo tan extraordinario e importante, pensé en un éxito extraordinario en el futuro, nos vamos a emocionar tanto que nos podemos morir. Y si es una tragedia grande que viene también, nos puede matar solo de pensar de lo que va a suceder en el futuro. Por eso, mis queridos hermanos, el futuro está en las manos de Dios. Descanse en las manos de nuestro Señor. Nosotros no controlamos el futuro, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasará. ¿Qué pasará en este nuevo año? ¿Qué pasará? Siempre esperamos lo mejor, ¿verdad? Todos. Si usted me pregunta a mí qué espera para este nuevo año, lo mejor, y yo espero que se termine la guerra en Israel, espero que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania, espero que tantos problemas que hay en los países, todas estas cosas cambien para bien. Esperamos lo mejor, y si llega lo que no esperamos, es importante que nosotros salgamos de este lugar hoy entendiendo que Dios siempre tomará lo peor que nos pase a nosotros y lo va a convertir en lo mejor para nuestra vida. ¿Usted se quiere llevar esto en este día? Dios tomará lo peor que nos pase y lo convertirá en lo mejor para nuestras vidas. ¿Que cómo Dios hará eso? Ese no es mi problema. Lo mío no es analizar a Dios, lo mío es creer lo que Dios dice, lo que el Señor ha prometido en su santa y su bendita palabra. Es importante de que nosotros entendamos que no nos va a ir bien en el próximo año porque seamos positivos. Porque hay gente que dice, usted tiene que ser positivo, es verdad. No podemos estar llenos de pesimismo y estar diciendo, no, yo creo que estoy fracasado, yo creo que no salgo hacia adelante. Déjeme decirle que las cosas de este mundo con las cuales nosotros luchamos son circunstanciales. Hoy usted y yo no tenemos nada y mañana tenemos para votar, porque esa es la situación de este mundo. Ahora, aparte de esto, es importante que entendamos que
A una gente no le va bien porque sea positivo, ni porque alguien se lo desee, sino por ser valiente y esforzado en qué, en someterse a lo que el Señor dice en su santa palabra. ¿Cuál es el consejo para que a una persona le vaya bien? Está en el verso 8, mírenlo conmigo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí no está hablando de leer la Biblia de día y de noche los 366 días de este año. Usted sabe que este año es bisiesto, ¿verdad? El año que comienza. No trata de esto. No está diciendo que estemos 24 horas leyendo la Biblia. Esto es imposible. Sino de escuchar o leer el consejo de Dios y quedarse meditando en la palabra recibida. Usted no gana nada con estar aquí, escuchar lo que estoy diciendo y a los 15 minutos olvidarse de todo lo que hemos dicho, no llevar a cabalidad el consejo de Dios. Esto no tiene ningún sentido. No basta con venir al culto, escuchar el mensaje y luego de salir del templo a la media hora no recordar ni siquiera la cita bíblica, ni siquiera recordar el tema de la predicación. Es lo que es muy común, hermanos. Hay alguien con los cuales yo hablo todos los domingos en la tarde y es con mis hijos y les pregunto: ¿y de qué predicó el pastor hoy? Y a veces escucho un silencio y yo le digo: yo sé, tranquilo, que yo sé que eso pasa con los hermanos que me escuchan a mí, que a la media hora ni siquiera se acuerdan de la cita. ¿Cuál fue la cita bíblica que el pastor utilizó? ¿De qué habló? Y yo a veces les digo a mis hijos: ustedes están pendientes en el sermón, porque ustedes saben que les voy a preguntar: ¿de qué predicó? ¿De qué habló el pastor? Es importante, hermanos, que nosotros meditemos en la palabra que Dios nos ha dado. La gran mayoría de los creyentes no meditan en lo que Dios les dijo el día domingo, porque una hora después ni siquiera lo recuerdan. Lo que Dios le dijo a Josué ya pasó. El consejo a Josué ya pasó. Pero este mensaje para usted y para mí en el día de hoy: es imposible que una persona pueda meditar en algo que ni siquiera lo recuerda. ¿Están viendo lo que dice el sermón, lo que dice la lectura? Que debe meditar en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Y cómo se puede meditar en algo que uno ni siquiera lo recuerda? ¿Cómo podemos meditar en un mensaje que ni siquiera sabemos el título, no recordamos ni siquiera la cita bíblica? Quizás alguien dice: pastor, pero es que no es fácil recordar todo lo que usted predica. Y si alguien en este momento me está diciendo eso, deme la mano, lo felicito, es verdad, no es posible poder recordar los detalles del sermón que yo predico. Yo le doy la mano a usted, lo felicito. Ahora yo quiero que usted me dé la mano a mí con algo que voy a decir. Felicíteme por lo que voy a decir. Porque es tan fácil durante la semana ver en Facebook o en YouTube lo que yo prediqué, volver a verlo, tomar notas, meditar en la predicación, ver qué es lo que Dios me está diciendo. Dios quiere que el alimento espiritual que Él nos da hoy nos dure toda la semana, que estemos meditando, sacando provecho, aplicando esto a nuestras vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Hoy es domingo, hoy estamos aquí adorando a Dios, hoy decimos amén, hoy sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas, pero mañana lunes estaremos en el hogar, estaremos en el trabajo, estaremos en diferentes situaciones y son las circunstancias en las cuales tenemos que aplicar el mensaje, tenemos que aplicar el sermón.
Usted viene aquí a equiparse, a prepararse para que cuando salga de este lugar, poner en la práctica lo que Dios en este día le ha enseñado. Lo que su palabra nos enseña es lo que nosotros debemos salir de este lugar a practicarlo. Solo así se puede cumplir lo que dice este verso 8. Que nos sigue diciendo el verso 8 en la segunda parte, para que guardes y hagas que conforme a todo lo que aparece escrito en la palabra del Señor. Para poder guardar algo, para poder cumplir algo, la persona tiene que conocerlo. Porque es imposible que usted pueda. Por ejemplo, usted va manejando. Para usted saber a qué velocidad debe manejar, usted tiene que conocer y tiene que leer los letreros, lo que dice sobre el límite de velocidad. Ahora, la palabra de Dios nos dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios si ni siquiera la recordamos? Ni siquiera recordamos la cita bíblica. Ustedes me van a ver a mí a la antigua y quiero que no malinterpreten lo que voy a decir. Yo creo que el que lee la Biblia a través de un medio electrónico, un teléfono, una tablet, está leyendo la palabra de Dios. Ahora, yo vivo a la antigua. Ustedes me van a ver siempre, aunque yo uso los medios electrónicos, siempre me van a ver con el libro físico. Y me gusta, a mí me gusta el libro físico, libro material. Pero es que yo como que tengo unas marcas y a veces casi yo le digo a mi Biblia, ábrete en tal cita, y de una vez se abre. La Biblia que yo utilizo para predicar, yo tengo con esa misma Biblia, con ese mismo libro, tengo más o menos como 33 años y espero estar con él hasta que Dios me dé vida. Lo cuido para que no se me deteriore y ya casi las huellas de las manos mías están ahí. Algunas páginas están amarillas ya. Pero hermanos, es que es la manera de que nosotros conservemos la enseñanza de Dios. Repito, no estoy diciendo que si usamos un medio electrónico esté incorrecto, pero es importante de que nosotros recordemos la palabra, que seamos diestros en buscarla, en conseguir lo que Dios nos dice, para que de esta manera podamos guardar lo que Dios nos manda, podamos recordar lo que el Señor nos dice. Dios te dice a ti, hombre, que está aquí, ama a tu mujer, trátala como vaso frágil, no la maltrates, sacrifícate por ella como Cristo se sacrificó por la iglesia. Dicen amén las mujeres. Hombre, sal de aquí meditando esa palabra. ¿Están oyendo los hombres? Esto es lo que Dios dice. Ahora, mujer, Dios te dice, respeta a tu marido. No lo critiques. Entiende que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué debe hacer la mujer? Salir de aquí a qué? A meditar en esa palabra. ¿Está entendiendo? Dios te dice a ti, hijo, honra a tu papá y a tu mamá. No los ofendas. No te enojes con ellos. No los engañes. ¿Qué debe hacer el hijo? Salir de aquí a meditar en esa palabra, tener pendiente lo que yo acabo de decirles, tanto al hombre, a la mujer como a los hijos. Es un resumen de lo que dice la palabra de Dios. Esto lo dice la Biblia, así textualmente, como lo estoy señalando. Si cada uno se va hoy a su casa
meditando en lo que Dios dice, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La última parte del verso 8, véanla conmigo, la última parte. ¿Cuál va a ser el resultado? Si cada uno se va y sale de este lugar a meditar lo que Dios nos dice. Dice la última parte del verso 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces alguien dice, pero ¿y qué tiene que ver que yo trate bien a mi mujer con que me vaya bien en el trabajo? Por supuesto que sí. La Biblia dice que cuando el hombre es áspero con la mujer, Dios no escucha la oración de ese hombre. Amén. Así que eso es lo que Dios dice. Y comienzo por mí, ¿verdad, hermana Carmen? Si yo soy áspero con la hermana Carmen, Dios no va a escuchar mi oración. Y esto es lo que Dios dice. Entonces, si yo quiero que me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Obedecer lo que Dios dice. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. Concluyo, mis hermanos, con estas consideraciones. Todo el mundo quiere prosperar en la vida y que todo le salga bien. En este nuevo año cada uno espera lo mejor. ¿Dónde? ¿Dónde espera lo mejor? En el hogar, en el trabajo, en el estudio, en los negocios, en los viajes, en las diversiones, en fin, cada detalle de la vida. Nosotros esperamos que nos vaya como bien, que nos vaya mejor. Si quieres prosperar y que te vayas bien, el consejo de Dios es el mismo en todos los casos. Esfuérzate y sé valiente en guardar el mensaje de Dios. ¿Por qué hay que ser valiente para guardar el mensaje de Dios? Porque cualquiera diría, pero ¿por qué hay que ser valiente para guardar lo que dice la Biblia? No hay que ser valiente. ¿Sabe por qué hay que ser valiente? Porque una de las cosas más difíciles en el mundo es guardar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne se resiste. Esa es la mayor lucha. Es que el ser humano tiene que aprender a derrotar a sus malos deseos. ¿Sabe dónde está el peor enemigo de nosotros? ¿Sabe dónde está? Está en nosotros mismos. La carne. Cuando dice la Biblia que debemos ser esforzados y valientes para vencer nuestra propia carne. ¿Qué es la carne? La carne no es el cuerpo. La carne es esa tendencia pecaminosa que todos tenemos, que no quiere cambios para bien en nosotros, que hace que el ser humano se hunda en cosas dañinas, cosas destructivas. La carne se ha acostumbrado a hacer lo malo, odia lo bueno y quiere todo lo que nos hace daño. Es por eso que se nos hace tan difícil obedecer la ley de Dios. ¿Y cómo, a pesar de la carne, podemos ser esforzados y valientes? La única manera de vencer a los deseos malvados de la carne es salir de este lugar haciendo una cosa, meditando en el mensaje de Dios. Es la única manera, es la única forma de poder vencer la carne, esos sentimientos, esos deseos malvados que están en nosotros y que estarán en nosotros mientras vivamos en este mundo. La voluntad humana creada por Dios en el creyente es superior a la carne, y es en esa voluntad donde podemos y debemos poner algo que se llama la ley de Dios. Cuando ponemos en la voluntad nuestra la ley de Dios, cuando de manera intencional yo digo, yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida, entonces eso va a dominar nuestra carne, nuestros malos deseos, y nosotros andaremos a través del bien. Es por esto que el Señor nos alienta, y en el último versículo tomado para hoy, el verso 9, nos dice: mira que te mando, ¿cómo? Que te esfuerces y seas que valiente. ¿Valiente en qué? En guardar la palabra de Dios. Continúa diciendo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
para que te vaya bien en este nuevo año, no necesitas comerte 12 uvas o hacer un listado de resoluciones. Gente, ¿cuáles son tus resoluciones? 20, 30 resoluciones y no logran ni una. La mayoría de la gente en este mes de diciembre dice: en enero voy al gimnasio. Y los primeros, creo que escuché, yo nunca, he ido a un gimnasio, pero no de esos donde hay que pagar, pero creo que escuché que la mayoría de las compañías que tienen gimnasio hace que la gente firme un contrato por 3 meses, para por lo menos asegurarse que le va a pagar 3 meses, porque la gran mayoría de la gente va a los primeros 15 días de enero y no vuelve jamás a un lugar de esto. Eso es lo que pasa. Hermanos, no es suficiente para que nos vaya bien con hacer un listado de resoluciones. Con una sola resolución que nosotros hagamos es suficiente. ¿Cuál es la única que usted y yo necesitamos para que nos vaya bien? Obedecer la ley de Dios. Obedecer el mandato de Dios. Meditar. Si nosotros meditamos diariamente en el mensaje del día domingo para cumplirlo, ¿sabe lo que va a pasar? Nos va a ir bien, porque Dios tiene una palabra, un consejo para nosotros. Así que si nosotros obedecemos la ley de Dios, si meditamos diariamente en lo que Dios nos dice el día domingo, le puedo asegurar que va a prosperar durante todo el año 2024 y todo le saldrá bien. Que Dios le bendiga. Vamos a estar en pies y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude, hermanos, en este nuevo año. Que nuestra resolución sea: Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Quiero hacer lo que tú mandas. Y vamos a probar. Yo no sé si alguno de ustedes ha comprado algo para probarlo, ¿verdad? Y si le funciona, no lo devuelven. Vamos a probar esto. Vamos a probar los 6 meses. Vamos a decir: déjame ver 6 meses esto. Y déjame anotar la fecha y ver los resultados que voy a tener. Se va a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Oremos. Padre bendito, aquí estamos, Señor, delante de tu santa presencia. Yo quiero agradecerte por esta palabra que me has permitido compartir. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Se acerca un nuevo año. Solo tú sabes, Señor, lo que ha de pasar en este año. Solo tú conoces, oh Dios, todos los eventos que se han de desencadenar en este nuevo año. Por esto, Padre, queremos tu guianza, queremos tu dirección. No sabemos qué peligro ha de venir. No sabemos, Señor, cuántas situaciones difíciles pueden llegar a este mundo. Tal vez no pasan, pero solo tú lo sabes. Por esto queremos tu guianza, queremos tu dirección. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en obedecer lo que dice tu palabra. Ayúdanos a aprender a depender de ti. Es que si dependemos de ti, siempre todo nos va a salir bien. Ayúdanos, Señor, a meditar durante la semana el mensaje que tú nos das el día domingo. Que salgamos, Señor, de este lugar a practicarlo, a volver a leer tu palabra, a volver a releer la cita bíblica, a escuchar el sermón grabado que queda, Señor. Ayúdanos a aprovechar tu palabra para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Padre, que este año 2024 sea de paz, de bendición y de prosperidad en todos los aspectos para cada uno de nosotros.
Todo esto te lo rogamos, Señor bendito y amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Y nos vemos el año próximo.